En esta edición especial actualizaremos toda la información referente a la migración venezolana, de manera de desmontar falsas creencias y buscar la información veraz con relación a un tema tan importante y neurálgico de nuestro país. Hemos aclarado muchas veces que sí existe la manera de tener una trazabilidad con relación a las remesas que recibe Venezuela, tanto por vía formal, como lo son las casas de cambio de nuestro país, como lo son por la vía informal, que algunos por desconocimiento no comprenden que se les llama así porque son a través de casas de cambio que no están en Venezuela y que primordialmente se encuentran en la frontera de Colombia con Venezuela, en la localidad de Cúcuta. Todas, absolutamente todas, tienen trazabilidad. En cuanto a las que llegan por vías electrónicas como CELES y otros medios, desde que existe un control absoluto por parte de instituciones internacionales que persiguen el lavado de dinero, también se conoce cuánto es el monto que se maneja por esta vía. En todo caso, en Venezuela poseemos un mecanismo para identificar los montos de las remesas mucho más seguro, mucho más directo y certero. Y son los estudios de mercado que se hacen durante todo el año por parte de empresas privadas reconocidas como Econalítica, Econométrica, Data Analysis, el Observatorio Venezolano de Finanzas o Atenas Group, por nombrar algunas. Ningún empresario en Venezuela realizaría inversiones sin conocer con detenimiento de dónde proviene el dinero que utilizarían sus clientes para comprar sus productos o servicios. Esos estudios de mercado indagan sobre aquellos venezolanos que trabajan en el país, sus ingresos paralelos, pero también aquellas familias que reciben remesas, cuánto reciben, de dónde proviene, cuántas veces las reciben y qué hacen con ese dinero. En Venezuela se creó un halo de misticismo con el tema de las remesas, iniciado fundamentalmente por el halo de misticismo que se creó en torno a la migración. Falsas creencias como que Venezuela recibiría muchísimo dinero de parte de esta migración, tomando en consideración los 6.200.000 venezolanos que inmigraron y el nivel profesional que estos tenían. Por otro lado, los medios informativos aliados al discurso político que existía en torno a nuestro país, apuntalaron estas creencias en base a falsas informaciones. Nosotros, desde Cultores de Venezuela y esta plataforma que es el Coach Migratorio, hemos dado una información veraz desde hace más de 5 años en cuanto a este tema. Lamentablemente, nunca se cumplió esas premisas y las remesas recibidas en Venezuela nunca fueron unas cifras representativas para la economía nacional. Sí, para muchas familias. Y esto se debió fundamentalmente a, número uno, al ser una migración donde había muchísimos profesionales universitarios, a diferencia de un trabajador de un nivel socioeconómico y cultural mucho más bajo, que se ubica en cualquier tipo de trabajo y además busca de residencia una habitación o un sitio para compartir, mientras que el otro, que se va con muchas más expectativas, espera, primero, conseguir un sitio más digno donde vivir y por el otro lado un trabajo más cercano a su profesión. Y sabemos que esto no se ha cumplido por cuanto apenas un 20% de los profesionales universitarios que emigraron trabajan en su profesión. Esto trajo entonces como consecuencia que la añorada remesa tardara muchísimo más en llegar y cuando llegó no fueran en cifras representativas. Por otro lado, el deterioro de la situación económica mundial, acompañado de la crisis que generó el COVID y el post-COVID, alejó muchísimo más esas remesas. Por cuanto lo primero que tenían que procurar los migrantes era sobrevivir. En mucho menor medida, pero no deja de ser significativo, muchos migrantes se fueron en parejas, sin la suficiente madurez emocional para atravesar momentos tan difíciles como los que le tocan vivir a aquellos que migran. Hoy sabemos que Venezuela ni siquiera está en el top 10 de los países latinoamericanos receptores de remesas. Nos superan países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, etc. Países con una migración muchísimo menor que la nuestra y con menos nivel técnico y profesional que la que tuvo Venezuela. El promedio de las remesas en Venezuela apenas alcanzan al 5% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio regional está por encima al 10%. En un estudio recientemente realizado por Consultores 21, se determina que el promedio de la remesa es de apenas $70. Apenas el 32% de aquellos hogares que tienen familiares en el exterior
reciben remesas. También tenemos información del señor Atencio, presidente del Grupo Zoom, que al menos en el caso de las casas de cambio formales en Venezuela, por cada $100 que ingresan a nuestro país por remesas, los venezolanos que están en nuestro país envían 50 al exterior. Y por un estudio por ellos realizados determinaron que son principalmente para ayudar a familiares que se encuentran afuera en mala situación o incluso para ayudarles a retornar al país. No nos cabe duda también que una de las causas que hayan bajado tanto el envío de las remesas es, por un lado, el retorno de venezolanos a nuestro país, el cual estimamos que es cercano a los 2 millones, como también el efecto gitano, que es aquellos venezolanos que ya habían emigrado a otros países, principalmente de Sudamérica, y que en vista de que las condiciones en esos países no eran lo favorables que consideraban, se han estado yendo hacia otros destinos, principalmente hacia los Estados Unidos o incluso hacia Europa. Otra encuesta que también publicamos aquí en nuestra plataforma nos dice que tan solo el 30% de los venezolanos piensan en emigrar, levemente por encima a países como Argentina, en el cual es un 25%, pero bastante por debajo a países como Colombia, Ecuador o República Dominicana, que alcanzan casi el 50%. Esta información va muy acorde con la data que tenemos sobre la caída de salidas de venezolanos del país, siendo el año donde más venezolanos salieron el 2018, con 1.800.000 venezolanos que partieron del país. Sin embargo, ya para el 2021 apenas habían salido 170.000 venezolanos, que comparado con la población que salió del Perú, un país que tiene una población similar a la nuestra y donde, por cierto, se han ido muchos venezolanos, en ese país se fueron 230.000 personas. También sabemos, gracias al gobierno de Panamá, que hoy en día la mayor cantidad de personas que cruzan el Darién son colombianos, ecuatorianos y peruanos, cifras que van creciendo de una manera dramática. Así también como declaraciones del presidente de Colombia, Petro, cuando no tenía mucho tiempo de haber tomado el gobierno, el cual indicaba que el flujo de venezolanos a través de la frontera había cambiado de manera radical, por cuanto ahora la mayoría retornaban a nuestro país, a Venezuela, lo que obligó al gobierno de Colombia a colocar más taquillas para registrar las salidas de los mismos desde Colombia hacia Venezuela. De tal manera que por todo lo expresado anteriormente podemos concluir lo siguiente. Número 1. Las remesas nunca fueron representativas para la economía de Venezuela, solamente para un grupo bastante reducido de familiares cuyos miembros o que tenían miembros en el exterior. Número 2, si bien es cierto, a muchísimos venezolanos se les cerraron las puertas en Venezuela y no les quedaron más remedio para emigrar, es también bien cierto que la migración se volvió una moda generada por un discurso político y que, como toda moda, tuvo un inicio, un auge y un fin, y que ahora está de moda regresar. Número 3, la salida de venezolanos comenzó a disminuir a partir del 2018 y hoy tiene un comportamiento normal en la región. Número 4, cesó el paso de venezolanos por el Darién hacia los Estados Unidos y, por cierto, buena parte de esos venezolanos que cruzaron en su momento para allá no venían de Venezuela, la mayor parte venían de otros países donde ya habían emigrado anteriormente. Número 5, el ingreso de remesas a Venezuela seguirá cayendo hasta que tal vez llegue un momento en que se nivele. Puede que tenga luego una curva de recuperación, pero definitivamente no serán los números que llegaron muchos a creer, considerar o anticipar basados en las experiencias de otros países.